El aire de Jerusalén aquella noche era espeso, como si el mismo cielo hubiera detenido su respiración. En el patio del sumo sacerdote Caifás, las antorchas temblaban, proyectando sombras torcidas sobre los rostros de los hombres reunidos en secreto. Allí, entre susurros de odio y miedo, decidieron el destino del hombre que decía ser el Hijo de Dios. Caifás golpeó la mesa con su bastón y gritó: «¡Blasfemo! ¡Ha de morir!». A su lado, el anciano Anás, con los ojos como carbones encendidos, asintió con una sonrisa helada. No sabían que al firmar esa sentencia estaban firmando su propia ruina. Fuera, Pedro lloraba, negando lo que su alma sabía. Y en el cielo, una estrella se apagó. Al amanecer, llevaron al inocente ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, inquieto, se lavó las manos, pero ni el agua ni el poder del imperio podrían limpiar la culpa que pronto lo perseguiría. El pueblo gritaba: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Y así, entre clavos y burlas, el cordero fue llevado al sacrificio. Pero mientras el sol se oscurecía sobre el Gólgota, una voz invisible susurró entre el viento: «El justo ha sido entregado, y ahora el juicio será sobre los que lo condenaron». Una tormenta se levantó. El velo del templo se rasgó en dos, y sin saberlo, los hombres que creían haber ganado acababan de sellar su destino eterno. Porque uno a uno, aquellos que habían tocado al santo, pronto conocerían el peso de su propia sentencia. En una taberna escondida entre los callejones de Jerusalén, Judas Iscariote contaba las 30 monedas de plata bajo la tenue luz de una lámpara. Cada una tintineaba con un sonido hueco, como si el metal mismo llorara por lo que había comprado. Su respiración era agitada. Las palabras de Jesús aún resonaban en su mente. «Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». El traidor intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, que tal vez Jesús usaría su poder para escapar, pero el silencio del sepulcro recién cerrado lo atormentaba. Salió corriendo bajo la lluvia, buscando a los sacerdotes. «He pecado entregando sangre inocente», gritó. Caifás ni siquiera levantó la vista. «Eso es asunto tuyo». Judas arrojó las monedas al suelo, y el sonido metálico rebotó en las piedras del templo. Cada eco parecía una sentencia. Corrió hasta un campo solitario, conocido después como Acéldama, el campo de sangre. Allí, el aire era tan denso que ni los pájaros se atrevían a cantar. Entre lágrimas, buscó una cuerda, miró al cielo y murmuró: «Perdóname, Señor, si aún puedes». El viento sopló con furia. Su cuerpo colgó inmóvil, mientras las 30 monedas rodaban colina abajo, perdiéndose en la tierra maldita. Esa noche, un trueno partió los cielos en dos, y en los palacios del sumo sacerdote, Caifás despertó sobresaltado, con una voz que retumbaba en su cabeza: «Uno ha pagado, pero no el último». El terror empezó a recorrer Jerusalén. Algo o alguien había comenzado a ajustar las cuentas. El cuerpo de Judas aún colgaba cuando los rumores comenzaron a esparcirse por Jerusalén. «El traidor está muerto», decían algunos. Pero los sacerdotes no querían escucharlo. Caifás seguía oficiando sacrificios, convencido de que todo había terminado, aunque cada vez que miraba al altar, juraba ver una sombra clavada en madera, mirándolo fijamente. Los sacerdotes se reunieron aquella tarde. El incienso llenaba la cámara del consejo, pero ni el aroma sagrado podía ocultar el hedor del miedo. Anás habló con voz temblorosa: «Debemos olvidar este asunto. Roma está vigilando». Caifás lo miró con rabia. «Silencio. El pueblo cree que ese hombre era un profeta. Si lo dejamos, su nombre crecerá». Pero en ese momento, un temblor sacudió la tierra. Las columnas del templo gimieron, y una grieta atravesó el suelo hasta llegar justo a los pies del altar. Los hombres se miraron, pálidos. Uno de ellos murmuró: «El velo del templo se rasgó cuando él murió. ¿No ves lo que significa?». Caifás golpeó la mesa. «No más supersticiones. El hombre está muerto». Pero al caer la noche, un sonido extraño comenzó a escucharse en el patio. Pasos, lentos, arrastrándose entre las piedras del santuario. Los guardias no vieron a nadie, pero el eco de esas pisadas
heló la sangre de todos. Caifás salió con una antorcha y jura haber visto una figura blanca, brillante, que lo observaba desde la entrada del templo. Aquella noche no volvió a dormir. Los días siguientes perdió la voz, luego la razón. Murió solo, atormentado, balbuceando entre convulsiones. Su sangre está sobre nosotros. El eco de su voz quedó flotando en el templo, como un recordatorio de que la justicia divina había despertado. Y el siguiente en la lista sería Pilato, el hombre que intentó lavarse las manos del destino. En su villa junto al río Tíber, Poncio Pilato creía haber escapado del tormento. Roma lo había llamado de regreso tras los disturbios en Jerusalén, y allí, rodeado de mármol, pensó que los fantasmas de aquel juicio quedarían atrás. Pero las noches eran diferentes desde aquel día. En sueños, veía el rostro del Nazareno, silencioso, observándolo con compasión y con algo más profundo, una verdad que lo desnudaba por dentro. Su esposa, Claudia Prócula, lo oía gritar en la oscuridad: «Déjame en paz, yo me lavé las manos». Los sirvientes murmuraban que el agua del baño del gobernador se volvía rojiza como la sangre cada vez que intentaba limpiarse las manos. Pilato ordenó cambiar las ánforas, los pozos, los ríos, pero sin importar de dónde proviniera el agua, siempre se teñía de carmesí. Desesperado, buscó a los filósofos, a los médicos, incluso a los sacerdotes paganos, pero nadie pudo librarlo de aquel espectro invisible. Una noche, mientras el trueno rugía sobre Roma, se miró en el espejo de plata. Lo que vio no fue su reflejo, sino el rostro sereno de Jesús, con la corona de espinas aún en la frente. Pilato cayó de rodillas, llorando. «Perdóname, yo no quise. Ellos me obligaron». El silencio respondió, y en su locura tomó una espada y corrió hacia el río. Los guardias lo hallaron al amanecer, flotando sobre las aguas teñidas de rojo. El Senado romano ocultó su muerte, pero los rumores se extendieron. Los campesinos decían que el río seguía burbujeando como si hirviera y que en las noches de tormenta se escuchaba un grito ahogado: «Inocente soy de la sangre de este justo». Así cayó el hombre que intentó lavarse las manos del juicio de Dios. Pero aún quedaban otros que lo habían golpeado, escupido y clavado los clavos sobre la cruz. Y el siguiente era uno de ellos. En los días posteriores a la crucifixión, los soldados romanos que habían custodiado el Gólgota bebían y reían en una taberna cercana. Uno de ellos, Longino, el que clavó la lanza en el costado del crucificado, callaba mientras los demás contaban la historia como si fuera una broma de guerra. «Nunca vi morir a un hombre con esa calma», dijo uno. «Ni oí palabras así en la cruz», añadió otro, imitando con burla. «Padre, perdónalos». Las risas se apagaron cuando el viento sopló, y la lámpara se extinguió sola. Longino se levantó con el rostro pálido. Desde el día de la crucifixión, había perdido la vista del ojo que miró a Jesús al momento de la lanza. Esa noche, mientras dormía, soñó con un trono hecho de luz, y una voz le habló: «Tu mano tocó lo sagrado, y sin embargo serás tocado por la gracia, si crees». Despertó temblando, cayó de rodillas y lloró. Pocos días después, renunció al ejército y desapareció, convirtiéndose, según los relatos antiguos, en un predicador arrepentido, curado milagrosamente de su ceguera. Pero sus compañeros no tuvieron la misma suerte. El soldado que colocó la corona de espinas enfermó de una fiebre ardiente que lo consumió en menos de 3 días. El que clavó los pies del maestro perdió ambos brazos cuando una piedra cayó sobre él en un entrenamiento. Y el centurión que dio la orden final, el mismo que dijo: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios», fue hallado muerto, con el rostro vuelto hacia el cielo, como si algo invisible lo hubiera llamado en medio de la noche. Los rumores se esparcieron entre las tropas. «El Nazareno se ha levantado, y su justicia anda entre los vivos». Roma ordenó silencio, pero el miedo se filtró por las calles como un viento helado. Nadie quería tocar las armas que habían servido en aquella ejecución. Y pronto, hasta los metales usados en la crucifixión comenzaron a oxidarse como si el mismo fuego del cielo
los hubiera maldecido. Mientras en Jerusalén el nombre de Jesús crecía entre los discípulos, Herodes Antipas, el mismo que se burló del Nazareno y lo vistió con un manto de escarnio, festejaba en su palacio de Cesarea. El vino corría, la música sonaba, y las risas cubrían los recuerdos. Pero la memoria del rostro sereno de aquel hombre, silente ante sus burlas, no lo dejaba en paz. Cada vez que dormía, soñaba con una multitud que lo señalaba. «¡Tú te reíste del Hijo del Altísimo!», gritaban voces invisibles, y en el centro, el Nazareno, callado, lo miraba con compasión, una compasión que dolía más que el castigo. Pasaron los meses, y una extraña enfermedad cayó sobre Herodes. Su cuerpo comenzó a hincharse, sus entrañas se pudrían en vida. Los médicos lo cubrían de perfumes, pero el olor de la carne corrompida era insoportable. El mismo Herodes, que había ordenado la muerte de Juan el Bautista y se burló de Cristo, moría devorado por dentro, mientras murmuraba delirante: el justo al que vestí de púrpura, está vivo». El día de su muerte, un rayo cayó sobre el palacio, y un esclavo juró haber visto una figura luminosa sobre su lecho, tan resplandeciente que el mármol se agrietó a su alrededor. Los soldados huyeron aterrados, y el cuerpo de Herodes fue hallado sin vida, con los ojos abiertos y una expresión de espanto, como si hubiese visto el rostro del mismo a quien había despreciado. Después de su muerte, su trono quedó vacío durante años. Los romanos lo llamaron un lugar maldito. Nadie podía dormir en esa cámara sin escuchar pasos lentos y gemidos en medio de la noche. Así el poder de los hombres cayó ante el poder del cielo. Pero el juicio no se había detenido aún, porque quedaban otros que participaron en la conspiración: los fariseos y líderes del pueblo, los que manipularon la multitud con engaños. Y sobre ellos también vendría la hora. En los años que siguieron a la crucifixión, los fariseos creyeron haber recuperado el control. El templo continuaba lleno, los sacrificios se ofrecían, y las monedas tintineaban en los atrios como si nada hubiera ocurrido. Pero en las noches silenciosas, una sensación de vacío recorría el lugar donde Jesús había enseñado. Ya no era un templo, era una sombra. Entre los más orgullosos se encontraba Shammai, un anciano fariseo que había gritado con furia ante Pilato: «Si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César». Desde entonces, su vida se volvió un infierno silencioso. Todo lo que amaba comenzó a morir. Su hijo mayor enfermó sin razón, su esposa perdió la vista, y sus riquezas desaparecieron entre manos traidoras. Intentó orar, pero su voz se apagaba cada vez que pronunciaba el nombre de Dios. Una noche, fue al templo buscando consuelo, y allí, bajo la luz temblorosa de las lámparas, escuchó una voz, suave, dolorosa, familiar. «¿Por qué, Shammai? ¿Por qué preferiste la ley a la misericordia?». Cayó de rodillas, temblando. Miró al altar y juró ver una figura luminosa de pie, con las manos extendidas mostrando las heridas. Shammai gritó hasta quedar sin voz. A la mañana siguiente, lo hallaron muerto junto al altar, con el rostro vuelto hacia el cielo y los brazos abiertos, como implorando perdón. Otros fariseos comenzaron a desaparecer o enloquecer. Algunos afirmaban ver cruces ardiendo en sus sueños. Otros oían pasos detrás de ellos mientras enseñaban la Torá, pero al volverse, no había nadie. El pueblo empezó a decir: «El Dios de Jesús ha visitado su templo». Y así, la autoridad de los fariseos comenzó a caer, mientras una nueva fe se levantaba entre los humildes y perseguidos. Los hombres que habían gritado «Crucifícale» ya no dormían, porque la cruz los seguía incluso dentro de sus mentes. La justicia divina no olvida, pero tampoco deja de ofrecer perdón. Solo quienes lo rechazan terminan devorados por su propia dureza de corazón, y cuando parecía que el juicio había terminado, una nueva sombra cayó sobre Jerusalén, una sombra de fuego, acero y destrucción que arrasaría con todo. Año 70, después de Cristo. El sol caía sobre una Jerusalén sitiada. El ejército romano, bajo el mando de Tito,
rodeaba la ciudad como un enjambre de acero y fuego. Dentro, el hambre, la peste y la desesperación habían convertido al pueblo en sombras humanas. Los ancianos del Sanedrín, los mismos que habían conspirado contra Jesús 40 años antes, se escondían entre los muros del templo. Algunos recordaban aún las palabras del Nazareno: «Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca». Y así fue. El cielo se cubrió de humo. Las piedras del templo comenzaron a arder como si el fuego naciera desde dentro. Los romanos destruyeron el santuario sagrado, y los testigos decían que una luz extraña descendió sobre el monte, como un juicio que sellaba la historia. Los sacerdotes gritaron entre las llamas: «¡El arca! ¡Proteged el arca!». Pero ya era tarde. El fuego consumió todo, y el eco de los salmos se convirtió en lamentos. Desde lejos, los pocos seguidores de Cristo, escondidos en las colinas, observaban en silencio. Sabían que no era una simple guerra, sino el cumplimiento de una profecía. El mismo Jesús había llorado mirando esa ciudad, diciendo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste?». El suelo se tiñó de rojo. El humo se elevó como una columna que oscureció el cielo por días. Los pocos sobrevivientes fueron llevados como esclavos a Roma, y sobre las ruinas del templo solo quedó silencio, silencio, y el recuerdo del justo al que habían rechazado. Los hombres que lo condenaron habían muerto, pero su ciudad, el símbolo de su orgullo, había caído con ellos. Así el juicio de Dios se cerró sobre la generación que no quiso ver la luz. Pero en medio de las cenizas, una nueva esperanza nacía, una llama que ni el fuego ni el imperio podrían apagar. El mensaje del crucificado empezaba a extenderse por el mundo, y con él, el perdón para los que aún creyeran. Las ruinas del templo aún humeaban cuando los seguidores de Cristo, aquellos pescadores, mujeres y peregrinos perseguidos, comenzaron a reunirse en secreto. Ya no había miedo en sus rostros, porque sabían que el mismo Jesús que murió vivía ahora entre ellos. Los nombres de Caifás, Pilato y Herodes quedaron grabados como advertencia en los anales del tiempo, pero el nombre del Nazareno empezó a resonar en todas las lenguas del mundo, desde las costas de Grecia hasta los desiertos de Egipto, y en cada aldea, cada hogar donde alguien sufría, el mensaje del crucificado traía una sola palabra que nadie antes había comprendido con tanta fuerza: perdón. Los soldados que habían sobrevivido a Jerusalén contaban historias. Uno de ellos, anciano y arrepentido, decía haber sentido una voz durante la caída del templo: «Aún hay misericordia para quien la busque». Así, algunos de los verdugos, o hijos de los verdugos, encontraron consuelo en la fe que antes habían despreciado, y el imperio que había matado al Hijo de Dios terminó postrándose ante su nombre. Los años pasaron, las espadas se oxidaron, los palacios de los hombres que se creían inmortales quedaron en ruinas, pero la cruz, el instrumento de muerte, se convirtió en el símbolo de la vida eterna. El mensaje se extendió por el tiempo como un río que jamás se seca, y allí, entre las sombras de la historia, aún se escucha un eco: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Palabras que ni la muerte pudo borrar, y que aún hoy se levantan sobre los gritos de los reinos caídos. El que fue crucificado reinó sin ejército, conquistó sin armas, y venció con el amor. El juicio terminó, pero la gracia comenzó su imperio. Y así, la historia que empezó con traición y sangre, se inclinó ante un trono de luz. Un trono que no pertenece a la tierra, sino al corazón de los que creen. El tiempo pasó, los imperios se desmoronaron, las coronas se oxidaron, pero el eco del Calvario nunca cayó. En la eternidad, donde el tiempo no existe y todo se revela ante la luz de Dios, las almas de los hombres se alzan una vez más frente al trono del justo. Caifás, Anás, Pilato, Herodes, todos comparecen ante la gloria que antes despreciaron. No hay ejércitos, ni oro, ni excusas, solo una mirada, la del mismo Cristo,
ahora resplandeciente, con los ojos de fuego y el corazón de misericordia. Los cielos se estremecen mientras él habla. No vine a condenar, sino a salvar, pero cada uno ha escogido su camino. Algunos caen de rodillas reconociendo la verdad, otros incapaces de soportar la luz se apartan, huyendo hacia su propia oscuridad. Y así se cumple el misterio. La justicia no destruye, revela. Cada alma recibe lo que abrazó, amor o rechazo, misericordia o tinieblas. Entonces el Cordero, que una vez fue sacrificado, se alza sobre las huestes celestiales. En su costado aún brilla la herida, pero de ella no brota sangre, sino luz eterna. Los ángeles cantan, y sus voces llenan el universo. Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y mientras el coro celestial resuena, las sombras se desvanecen. El hombre que fue despreciado ahora, reina para siempre. El madero de la vergüenza se ha convertido en el trono de la victoria. Los justos levantan su mirada, los redimidos cantan, y en la infinita claridad de los cielos, una frase brilla como un sol que nunca se apaga. El amor venció. Y así, la historia termina. No con la muerte de los culpables, sino con la vida del que fue condenado injustamente. Porque el reino del Hijo del Hombre no se edifica con espada ni corona, sino con la misericordia que transforma hasta al peor de los hombres. La cruz fue la derrota del infierno y el amanecer de la eternidad.